Buenas noches, chicos. Tal vez me escuchan. ¿Me escuchan, chicos? Buenas noches. Sí, sí, se le escucha. Buenas noches. Perfecto, muy amable. Vamos ahora a compartir pantalla para continuar con las clases. Nos habíamos quedado. Mm, Esto ya lo vimos ayer. Acumulación de penas. Listo, vamos con proceso penal. Ok. Primero, antes de empezar, ¿existe alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, yo tenía una duda. Claro que sí, Kelsey. Sí, lo que pasa es que estaba revisando esto y aparecían unos elementos, o bueno, unos delitos que, a ver, un segundo, Claro que sí, no hay que, problema. bueno, decían unos delitos en función de la parte objetiva, que son la mera actividad, simple omisión, resultado, derecho de, a ver, delito de acción y resultado, y Ujú. delito de conducta indiferente. Y eso es que y de, a ver, delito de comisión por omisión. Entonces quería saber, no sé, unos ejemplos o pequeñas definiciones así rápido de cada una de estas. A ver, ¿me puedes repetir? Hablamos de delitos resultado. O sea, decía que son de mera actividad, simple omisión, Ya. de resultado, de acción y Ujú. resultado, y de conducta indiferente, y de comisión por omisión. Ya, perfecto. A ver, vamos a ir viendo uno por uno y con su ayuda vamos a ir recordando porque esto ya les expliqué. Un delito o una infracción de resultado es aquella que necesita obligatoriamente ver materializado el acto delictivo en propósito de poder condenar a una persona por la comisión del mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué ejemplo poníamos? Poníamos el ejemplo del homicidio. Obligatoriamente, para poder hablar de un homicidio, necesito tener el cuerpo del delito, que es lo que normalmente se habla en un argot ya popular. Es decir, necesito encontrar a la persona que fue víctima de homicidio o de asesinato, que también es un delito o una infracción por resultado, en propósito de poder acreditar la pena o la sanción correspondiente. Ahora, les devuelvo a ustedes la pregunta. He dado dos ejemplos de delito o infracción de resultado. ¿Cuál creen ustedes que es otro delito, otra infracción de resultado? Ya no me dirán homicidio, ya no me dirán asesinato. Para ir continuando con todos los ejemplos que me acaba de pedir Kelsey. Nadie, chicos, necesito que vayan participando. Yo les voy guiando, pero en realidad tengo que garantizar que ustedes están absorbiendo el conocimiento, que si bien no son muchas horas, pero debe ser un refuerzo válido para su examen. Ya les di dos ejemplos. Asesinato, homicidio. Kelsey, creo que quieres participar. Te escuchamos. ¿Puede ser el robo o no? ¿Por qué el robo? Porque, o sea, los delitos de resultado son cuando se comete, creo, esto de la acción y cuando, Ya. o sea, creo que, bueno, no sé, estoy confundida, pero por eso le preguntaba. Ya, no está mal. El robo es un delito de resultado. Evidentemente, tú necesitas poder determinar que un bien que no te pertenece ha sido sustraído del patrimonio de otra persona. ¿Sí? Está muy bien. En el caso del robo, recordemos que teníamos dos circunstancias importantísimas. La primera es que puede existir violencia, ¿ya? Sobre las personas y fuerza sobre las cosas. Otra persona que me quiera dar algún ejemplo de un delito o infracción por resultado. ¿Nadie más? ¿Cuántos estamos? Estamos 17 personas, sin contarme, en este caso, 16. Vamos, chicos, necesito que me ayuden participando. No saco nada con que una persona quiera intervenir durante todas las clases.
No tengan miedo a equivocarse. Para eso estamos. ¿Alguien más? Yo recién entré. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Que me den un ejemplo, claro que sí, de un delito de resultado. Ya habíamos puesto como ejemplos generales del homicidio, habíamos puesto como ejemplo general el asesinato, su compañera Kelsey nos dijo el robo, es correcto. Quiero otro ejemplo de algún delito o infracción por resultado. Esto yo ya les expliqué. Tal vez puede ser ¿Perdón? violación, ¿Por qué? Desarrollemos. A ver, Odalis, ¿por qué crees tú que la violación es un delito de resultado? porque en el tipo penal establece que debe haber una, o sea, penetración del miembro con, o sea, con la otra persona. Entonces se Ya, consume el delito de la violación, creo yo. perfecto. Está muy bien, Odalis. La violación es un delito de resultado, ¿ya? Evidentemente deben existir las pericias, ya debe existir el aporte técnico necesario para poder determinar que hubo penetración, ¿ya? Sea por el miembro viril, perdón, o por cualquier otro objeto por parte de una persona sin el consentimiento de la otra. Está muy bien. ¿Alguien más para pasar a la otra categoría? Vamos, chicos, los delitos por resultados son los más sencillos. Si yo en este momento les estoy tomando un examen complexivo oral y les digo, bueno, perfecto, todos tienen que responderme esta pregunta y darme un delito por resultado, ya la mayoría habría reprobado. Solo ha participado Kelsey y Odalis. ¿Quién más, chicos? Otro delito puede ser el daño al bien ajeno, El delito de daño a bien ajeno, ¿sí? ¿Por qué razón? porque digamos, si yo voy y incendio la casa de mi vecino, estoy causando un daño. Y digamos, ¿cuál va a ser el resultado? Que la casa, o sea, prácticamente se va a dañar, se va a quemar. Ya, perfecto, está muy bien. Estoy justamente analizando los ejemplos que ustedes me están dando para ver si se pueden adentrar en las categorías que estamos estudiando. Y sí, es correcto. El delito de daño a bien ajeno, evidentemente, es de resultado, porque yo no podría alegar que existe un daño si es que no se puede este materializar. ¿Correcto, Leslie? Listo, vamos a pasar. Kelsey, me decías también los delitos o infracciones de acción. Estoy en lo correcto, que también habíamos O sea, le revisado. dije, ajá, o sea, le dije el de la conducta indiferente y ¿cuál más? El de simple omisión y el de mera actividad, esos. Ya, perfecto. A ver, un delito de mera actividad o un delito o infracción de acción, también lo habíamos estudiado hace unos días atrás. Son aquellos que no necesitan ver materializado un resultado, no necesitan tener un cuerpo del delito, como acabamos de explicar, sino que el mero hecho de haberlo realizado ya se configura en una infracción. Yo les voy a poner un ejemplo que ya habíamos conversado. El tema de la conducción en estado de embriaguez. De acuerdo al 385 del Código Orgánico Integral Penal, esta sería una infracción. ¿Por qué digo infracción? Porque es una contravención, no es un delito, de mera actividad o de acción. ¿Por qué razón? Con que yo esté conduciendo mi vehículo automotor en estado de embriaguez, ya estoy violentando el ordenamiento jurídico sin necesidad de que tenga que atropellar a alguien, sin necesidad de que tenga que chocarme contra un poste y tenga que evidentemente dañar el espacio público. No es necesario. El simple hecho de que yo conduzca mi vehículo en estado de embriaguez ya configura la infracción. Ahora les pregunto, ¿cuál sería una infracción o un delito de mera actividad o de acción?
Otro ejemplo. A ver, ¿quién me ayuda? Ya les di. ¿De calumnia? ¿Por qué? Porque, o sea, solo se necesita que la persona como que levante falsos, sean verdaderos o a la final son falsos. Que eso, bueno, que ya lo Ya, es correcto, Dalis. Tal vez ahí perfeccionar un poquito más la justificación del caso, pero sí, la calumnia es un delito de mera actividad. ¿Por qué razón? El simple hecho de que yo realice epítetos que se salgan del contexto normal dentro de una red social de alguno de ustedes, pues evidentemente puede configurarse en el delito de acción privada de calumnia. Podría ser también la infracción injuriosa, que habíamos hablado que es una infracción, perdón, una contravención de primera clase, ¿ya? Aquí en el Ecuador no tenemos un delito de injurias, no hay. Antes en el Código Penal de 1998 me parece que estaba contemplado este particular. Ahora no. ¿Alguien más que quiera dar un ejemplo de un delito de mera actividad? Buenas noches, disculpe la tentativa. La tentativa no es un delito, ¿ya? La tentativa es una figura jurídica aplicable a una infracción. Si es que yo, por ejemplo, tengo la intención del día de mañana terminar con tu vida, me acerco, estás tú en la universidad, rodeado de tus compañeros, es lo que normalmente hablábamos. Yo tengo mi revólver, había planificado matarte a las 12 del mediodía que sales de clases. Me acerco, quiero dispararte en la cabeza, pero al momento en el que tengo mi arma en tu 100, se atasca el casquillo, ¿ya? Eso es tentativa de asesinato, porque existe una causa, un evento ajeno a mi planificación que no me permite consumar el tipo penal. Entonces, la tentativa no es una infracción, no es un delito per se, es una figura jurídica que opera en ello, ¿sí? ¿Alguien más? Buenas ¿No? noches, Doc. ¿Puede ser un ejemplo en los de tránsito? Puede ser tal vez el exceso de velocidad o cuando tienen las llantas lisas, tal vez. Excelente, excelente, Jaime, excelente. ¿Sí? La contravención, en este caso, de conducir un vehículo con llantas lisas, evidentemente es una infracción de mera actividad. No es necesario que yo tenga que perfeccionar a través del choque de un poste, de atropellar a alguien. El simple hecho de que yo me suba a mi vehículo sabiendo que tiene las llantas lisas ya configura la infracción y contraviene el ordenamiento penal. Recordemos, chicos, que no hace mucho la Corte Constitucional modificó este tipo penal, declarando inconstitucional la pena privativa de libertad para esta contravención. No con esto les aliento, pero si el día de mañana un agente de tránsito hace el control de la profundidad del labrado de sus llantas y logra determinar que no cumple con los estándares requeridos, ya no pueden llevarles presos, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a continuar. Me parece que había una categoría más que nos decía Kelsey, perdón, que son los delitos de comisión por omisión. Los delitos de comisión por omisión son bastante particulares. Y es una buena pregunta. ¿Por qué razón? Pueden operar en tipos penales como el homicidio, por ejemplo. Porque aquí lo que se va a evaluar es la circunstancia en torno a la cual se dio o se llevó a cabo la conducta delictiva. Me voy a explicar de mejor manera. El típico, el típico ejemplo que nos pone la doctrina para un delito de comisión por omisión es aquella madre que podría estar acusada de homicidio por no haber alimentado a su pequeña, ¿ya? Entonces, ahí existe comisión por omisión, es decir, comisión de un acto ilícito, delictivo, por haber omitido el rol que tenía de alimentar a una menor de edad, a una persona que no puede alimentarse por cuenta propia, ¿ya? Es interesante porque recuerden que los delitos de comisión por omisión tenemos la comisión por omisión propia y la comisión por omisión impropia. La comisión por omisión propia y esta otra categoría únicamente se distinguen dependiendo de la calidad de la persona que participe en ella. Me explico de mejor forma. Una comisión por omisión propia va a ser evaluada, por ejemplo, para un militar, va a ser evaluada para un policía.
El policía tiene el deber legal y constitucional de proteger a la ciudadanía. Entonces hay una comisión por omisión propia, porque si el policía pasa por la calle y ve que a una persona le están asaltando y que en este caso el ladrón tiene en su mano un cuchillo y que claramente se ve que existe la intención no únicamente de robarle, sino también de ver afectada la integridad física de esta persona, pues tendrá que responder por comisión por omisión. En cambio, la comisión por omisión impropia hace alusión a las personas que no ostentan una calidad, pero que evidentemente por su deber ciudadano debieron haber actuado por ser una circunstancia lógica en aquel instante. ¿Ya? Espero haber respondido la pregunta, ¿ya? Perdón si es que falta alguna otra categoría, pero tenemos que seguir avanzando porque nos falta todo el proceso penal, que también es interesante y estoy seguro que van a tener preguntas respecto a este particular en el examen comprensivo. ¿Ok? Vamos a continuar. Jurisdicción y competencia. Primero, ¿quién me dice qué es jurisdicción y qué es competencia? A estas alturas ustedes ya deben distinguir estos conceptos. Vamos chicos, necesito que participen. Doctor, buenas noches. La Buenas jurisdicción noches, David. sería la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Ya, ¿y la competencia? Y la competencia, la que le da ese poder de ejecutar la jurisdicción, ¿no? De acuerdo a la No, materia, al territorio. por ahí vamos. Ajá. Eso, doctor. Vamos. Perfecto, David. Te agradezco por tu participación. A ver, la jurisdicción efectivamente es la potestad. Solo le faltó algo a David que es importante que lo pueda tener en cuenta en el concepto. Y es el hecho de la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Por qué pública? Porque es una potestad que emana de la administración, evidentemente estatal, de un poder del Estado, ¿ya? No puedo yo bajo ninguna circunstancia decir el día de mañana yo soy juez privado, tengo una potestad privada de juzgar y ejecutar lo que juzgo. No se puede. Es una potestad pública, administrada por un poder del Estado, por una función del Estado que es la judicial, ¿ok? Por otro lado, ¿qué es la competencia? La competencia es la medida de aplicación de dicha jurisdicción en razón de la materia, el grado, las personas y el territorio. También existe competencia dependiendo del tiempo, pero es bastante irregular. Aquí normalmente ya no manejamos los conceptos de tribunales ad hoc, ¿ya? Que había en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, volviendo a este particular, es importante que tengamos en cuenta este tema porque sobre todo en materia penal va a operar mucho lo que es la competencia por, perdón, la competencia por grado y la competencia también por territorio, ¿ya? Por territorio porque dependiendo de dónde se haya perpetrado la infracción, vamos a tener la competencia tanto. Estamos hablando, y les voy a explicar más adelante, de una infracción que se somete a un procedimiento ordinario del juez de garantías penales, que es quien sustancia ante la audiencia, hasta la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio, y del Tribunal de Garantías Penales, que será quien condene o ratifique inocencia, ¿ya? Entonces, jurisdicción, lo que les acabo de decir, potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado. La competencia, la medida de aplicación de dicha jurisdicción en razón de materia, grado, territorio y tiempo. Ya, personas también aplica. Artículo 404, reglas de la competencia. Es interesante porque nos habla de un concepto que se llama prevención de la competencia. ¿Qué creen ustedes que es la prevención de competencia? ¿A qué les suena? Si yo les hablo de prevenir competencia, ¿qué creen ustedes que hace alusión? ¿Nadie? No tenemos idea de qué será la prevención de la competencia. ¿Qué se les viene a la mente?
puede ser de algo que no existe y va a existir en el futuro, algo así. Gracias, Kelsey, por tu participación. A ver, la prevención de competencia quiere decir que, supongamos, ya son casos bastante raros, pero pueden llegar a existir. Listo, no sé qué pasó, se cerró la reunión. Si es que alguno tal vez tiene el rol de anfitrión, tenga cuidado con los botoncitos que tenemos, ¿no? De dar por terminada la reunión porque nos vemos perjudicados. A ver, continuando. Lo que les decía es que el tema de la prevención, y les iba a poner un ejemplo de competencia, hace alusión a lo siguiente. Supongamos que yo soy un juez de garantías penales, ¿ya? Entonces yo recibo el día de hoy, 22 de mayo, una solicitud por sorteo judicial de la Fiscalía de Soluciones Rápidas por un presunto delito de intimidación. Esta solicitud la hace la fiscal encargada en propósito de solicitar día y hora para la audiencia de formulación de cargos, ¿ya? Pero a su vez, su compañera Gabriela, también es jueza de garantías penales, su compañera Gabriela, de igual manera recibe la solicitud, pero no el día de hoy, sino el día de mañana, 23 de mayo, de la misma fiscal de soluciones rápidas, pidiendo día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos. ¿Por qué es interesante este particular? Porque primero se nos presenta ya un problema jurídico. ¿Cuál de los dos jueces, Cristian Ceballos o Gabriela Castro, tienen que resolver y abocar conocimiento y señalar día y hora para la formulación de cargos? Si es que el pedido versa sobre los mismos hechos, la misma persona, ¿ya? Pero fue realizado en fechas diferentes. Aquí opera la regla de prevención de competencia. Yo, Cristian Ceballos, previne la competencia del tema porque así haya sido con la diferencia de un día, de horas, de minutos, evidentemente se sortió la solicitud para convocar audiencia de formulación de cargos en un primer momento a mi favor. Entonces, como se trata de las mismas personas, de los mismos hechos, yo tengo que resolver ese particular y queda insubsistente el pedido o la solicitud realizada a la jueza Gabriela Castro, porque evidentemente ella lo conoció de manera extemporánea, posterior, ¿ya? Esto también opera en cuanto al tema de denuncias en fiscalía. He tenido casos en los cuales se presentan denuncias en dos fiscalías diferentes y por minutos se tiene que pedir la acumulación de todo lo sustanciado por prevención de competencia, ¿ya? Vamos con el fuero. ¿Quién me explica qué es el fuero? ¿Qué entendemos por fuero? ¿Qué entendemos por fuero, chicos? Si una de las preguntas de su examen complexivo es, ¿qué es el fuero? ¿Qué respondería? ¿Qué diría? ¿Nadie? O sea, no sé, creo que estoy mal, pero el Ah, foro se tranquilo. podría manifestar que es la competencia que tiene un órgano que administra justicia determinado a ciertas personas determinadas por ya sea su estatus político o su estatus social, como el fuero de corte provincial o el... Está muy bien, Marco. Tienes la idea con tus palabras bastante clara, ¿ya? El fuero ha sido definido por la doctrina como un privilegio, ¿ya? Privilegio que tienen ciertas personas para ser juzgadas por autoridades respectivas, justamente por lo que Marco nos decía hace unos minutos, ¿no? Por el estatus político que pueden tener, por la calidad de autoridades que poseen, pero nos alejamos un poco del concepto de privilegio para hablar ahora de un fuero que tiene la función de equiparar esas fuerzas dentro de los poderes que se van a ver inmiscuidos probablemente en un proceso penal. ¿Por qué digo que trata de equiparar, que trata de igualar condiciones? Porque no sería correcto bajo ninguna circunstancia, por toda la presión mediática y política que puede existir,
Que, por ejemplo, yo soy presidente de la República y me veo inmiscuido en un tema de cohecho, ¿ya? O de tráfico de influencias, ¿ya? No sería justo que como presidente yo sea investigado por un fiscal de primer nivel, ¿ya? No porque el fiscal probablemente no tenga la capacidad, la puede tener, existen fiscales que son muy preparados, incluso fiscales de primer nivel que tienen más conocimiento que fiscales provinciales, ¿ya? Pero la lógica nos dice que al ser presidente de la República, por la calidad que ostenta como autoridad nacional, debe tener a un igual dentro del proceso penal. Entonces, aquí vienen los fueros, ¿no? Tenemos fuero de corte provincial y tenemos fuero de corte nacional. Dependiendo de la calidad o autoridad que yo ostente, yo seré obviamente investigado primero en instancia provincial o nacional y también posteriormente se sustanciará las audiencias que correspondan y también seré condenado o se ratificará mi inocencia en instancia provincial o nacional. Entonces, estas reglas ustedes principalmente la tienen en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por ejemplo, si soy presidente de la República, gozo de fuero de Corte Nacional. Se va a ventilar mi proceso ante la Corte Nacional y voy a ser investigado por la Fiscal General. Si es que soy concejal, tengo fuero de Corte Provincial. Se va a ventilar en la Corte Provincial el proceso y voy a ser investigado por un fiscal provincial. A eso se refiere el fuero, ¿ya? Tenemos las contravenciones de tránsito que son no privativas de libertad y tenemos el artículo 406 que habla sobre la conexidad de la infracción más grave. Ahora, en el tema de las contravenciones de tránsito, ¿ya? No privativas de libertad tenemos una cuestión bastante particular. Normalmente el Código Orgánico Integral Penal respecto de la competencia nos manifiesta que serán competentes los fiscales y también los jueces del lugar en donde se cometa la infracción. Yo soy quiteño, pero resulta que en el feriado me voy a Montañita y por el exceso en el consumo de alcohol termino golpeándole a alguien. Entonces, se me inicia un proceso por lesiones, ¿ya? Ese proceso evidentemente tendrá que sustanciarse por un fiscal de Santa Elena, porque estoy en Montañita, y tendrá que ser juzgado por las autoridades judiciales de dicho cantón, ¿ya? Bajo ninguna circunstancia yo voy a poder decir, no, es que soy quiteño, por lo tanto a mí me tienen que llevar el proceso a la ciudad de Quito. No es correcto. Pero en el caso de las contravenciones de tránsito que no tienen penas privativas de libertad, existe una excepción. Que entiendo, esta reforma se planteó para dar mayor comodidad, para dar mayor facilidad a las impugnaciones de boletas, sean físicas o telemáticas. Entonces, si es que yo, por ejemplo, soy acusado por haber tenido exceso de velocidad en la ciudad de Ambato, ¿ya? Entonces, un radar de la ciudad de Ambato ha determinado que yo estoy con una infracción por exceso de velocidad, ¿ya? La norma me da la posibilidad de, al establecerse para esta contravención una pena privativa que no tiene que ver con la restricción de libertad, sino que va enfocada más bien a la imposición de una multa y de la reducción de puntos en la licencia de conducir, que yo pueda impugnar ante un juez de mi domicilio, ¿ya? Yo vivo aquí en Quito, yo le justifico con una planilla de agua, luz, con un contrato de arrendamiento, que pues yo tengo la posibilidad de impugnar aquí en la ciudad de Quito, así el radar se encuentra en la ciudad de Ambato. Esta reforma recién se aplicó, es bastante novedosa y es buena, ¿ya? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Veamos si es que tal vez han tenido un poco más de acercamiento con la función judicial. ¿Actualmente existen jueces contravencionales? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenemos jueces contravencionales? ¿Sí o no? Doc, No, buenas noches. Lo que yo creo que no, por lo que tenemos de los jueces multicompetentes, tal vez.
Ya, Jaime, muy bueno el concepto que traes a colación. Sin embargo, hay que hacer esta distinción, ¿ya? Primero, mm, actualmente no tenemos jueces contravencionales. Propiamente, ustedes no van a encontrar jueces contravencionales como había antes. Ahora, por ejemplo, las contravenciones penales, las contravenciones de violencia intrafamiliar, contravenciones de tránsito, ¿ya? Van a ventilarse, ¿ya? Ante el juez de garantías penales. Tenemos jueces de garantías penales, ya no hay jueces contravencionales. Los jueces de garantías penales tienen la competencia para poder conocer las contravenciones. Sí tenemos en el caso de Quito y algunos cantones jueces especializados en materia de tránsito, pero depende mucho también del lugar en donde se cometa la infracción. Por ejemplo, aquí en Quito, ustedes tienen jueces de garantías penales en Quitumbe, tienen jueces de garantías penales en Calderón, jueces de garantías penales en Tumbaco y en Iñaquito, ¿ya? Pero también tienen jueces especializados de tránsito en La Pradera. Entonces, cuando es sector norte, de acuerdo a una resolución del Consejo de la Judicatura, pues conocerán los jueces especializados de tránsito de La Pradera. Pero cuando las infracciones se cometen en el sur, conocen los jueces de garantías penales de Quitumbe, ¿ya? Eso únicamente como un dato. Vamos avanzando. Acción penal, ¿ya? Tenemos acción pública y acción privada. La acción pública es exclusiva y le corresponde a la Fiscalía del Estado, ¿ya? Y tenemos la acción penal privada que le corresponde a la víctima. Ahora, tenemos una definición bastante interesante, que es el principio de oportunidad. ¿Quién me dice qué recuerda por principio de oportunidad? Si no nos acordamos al 100%, vamos a buscar en el Código Orgánico Integral Penal qué dice acerca del principio de oportunidad. Y damos lectura, por favor. Tengo a alguien en el chat, veamos qué nos dice. La fiscal puede abstenerse de iniciar la investigación. Perfecto, Alison, está muy bien. Tenemos o desistir de la ya iniciada. Perfecto. Muy bien, Alison. El principio de oportunidad es una figura jurídica bastante interesante, en donde Fiscalía tiene la posibilidad, como lo acaba de decir su compañera, de desistir de iniciar la investigación em, o de retrotraer a la etapa inicial si es que ya existe una investigación en curso. Pero ¿por qué se lleva a cabo el principio de oportunidad? El principio de oportunidad tiene ciertas circunstancias que deben ser tomadas en cuenta, principalmente aquella que se relaciona al concepto de pena natural. La pena natural ha sido desarrollada por la doctrina y normalmente el principio de oportunidad, les soy muy sincero, se aplica solo en infracciones de tránsito, ¿ya? Hace alusión la pena natural a aquella circunstancia en que la persona infractora se encuentra sufriendo demasiado como para aplicarle el peso de la ley y muestra tal arrepentimiento, tal consternación, tal dolor, que se logra vislumbrar que el aplicar una pena privativa de libertad no sería lo más óptimo porque de por sí ya está sufriendo naturalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la doctrina? Por ejemplo, que en una infracción de tránsito iba manejando el padre de familia, por exceso de velocidad se choca y mata a todos sus acompañantes que resultan eran su esposa y sus dos hijas. Entonces, esta persona también ve afectada su movilidad porque le tuvieron que amputar sus dos piernas. Aquí podría operar el principio de oportunidad. ¿Por qué podría operar el principio de oportunidad? Porque la persona ya se ha visto lo suficientemente afectada. Primero, ya no tiene familia. Segundo, ya no tiene una movilidad adecuada. Entonces, tranquilamente Fiscalía podría decir, bueno, en aplicación del principio de oportunidad, no voy a iniciar la investigación respectiva
o simplemente desisto de formulación de cargos porque ha sido suficiente la imposición de esta pena natural en contra de esta persona. Se ve afectado. Ahora vamos con la acción penal privada. Por favor, ¿quién me ayuda dando lectura al artículo 415 del Código Orgánico Integral Penal? Artículo 415. Ejercicio privado de la acción penal. Procede el ejercicio privado de la acción penal en los siguientes delitos: calumnia, usurpación, estupro. 4. Las lesiones que generan incapacidad o enfermedad de hasta 30 días, con excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, y delitos de tránsito. Delitos contra animales que forman parte del ámbito para el manejo de la fauna urbana. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Gracias, Natalie. Como ustedes pueden ver, en el artículo 415 tenemos un listado de los delitos que han sido catalogados como delitos de acción privada. ¿Qué es importante comprender en este primer momento? Que el ejercicio de la acción privada le corresponde a la víctima. A la víctima. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de usurpación, en el caso de calumnia, en el caso de estupro, quien deberá presentar la querella es la víctima, acompañada de su defensa técnica. En el ejercicio privado de la acción penal no interviene fiscalía. No interviene fiscalía. Fiscalía tampoco interviene en el ejercicio contravencional. Esto les dejo y les recalco una y otra vez a mis alumnos, porque pueden tener una pregunta mañosa en el examen complexivo en donde les diga, dentro del ejercicio privado de la acción penal, existe la participación de la Fiscalía General del Estado, y ustedes van y contestan que sí. O tratan de ponerles algún caso en donde les dicen, por ejemplo, María presentó una querella por estupro en contra de Juan. Esta se ha venido sustanciando de la mejor manera. ¿Cómo creen ustedes que tendrá un mejor resultado María? Y les ponen, se me ocurre en este momento de manera rápida, con la participación de la Fiscalía General del Estado y el Sistema de Investigación y Criminalística. ¿Ya? Y van y ponen esa respuesta. Vuelvo y repito, el ejercicio público de la acción penal le pertenece a Fiscalía de manera privativa, pero el ejercicio privado no interviene Fiscalía. En el ejercicio contravencional tampoco. ¿Ya? Eso quiere decir, chicos, que si estamos hablando de calumnia, estamos hablando de estupro, estamos hablando de usurpación, de lesiones que no se vinculen a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, con lesiones de hasta 30 días, delitos de tránsito y delitos contra la fauna urbana, no va a intervenir fiscalía. Para poder llevar a cabo el proceso penal, debo presentar una querella asistido por un abogado experto en materia penal, ¿ya? Lo mismo en una contravención, que están difamándome, que están planteando comentarios bastante inadecuados en redes sociales sobre mi persona. Contravención de primera clase, lo que se conoce como contravención injuriosa. Tendré que ir a un estudio jurídico, consultar qué puedo hacer y presentar la denuncia. En contravenciones es denuncia. En delitos catalogados como delitos de acción privada es querella. Esos términos son importantes que los tengan claros y los sepan distinguir. ¿Ok? Continuamos. Extinción, perdón, de la acción penal. Por favor, ¿quién me ayuda dando lectura a esta diapositiva? No, Por favor, Odara. no, disculpa, antes de que pase, ¿podría repetir lo último que dijo? Es que mi internet está mal y no le escuché. Claro que sí. Lo que les estaba diciendo es que tenemos que distinguir entre ejercicio de acción privada y ejercicio público, ¿ya? La acción pública le pertenece a la fiscalía. Tenemos la intervención por excelencia de fiscalía.
Fiscalía es quien va a decidir si es que se formulan o no cargos, dependiendo de los elementos de convicción que recabe en la investigación. O si es que estamos hablando de un delito flagrante, pues se formulan cargos, se apertura instrucción. ¿Pero a cargo de quién? De fiscalía. Si es que tenemos un delito de acción privada, contemplado en el 415 del Código Orgánico Integral Penal, corresponde a la víctima asistirse con un abogado experto en materia penal y presentar su querella ante un juez de garantías penales. No va a haber en este caso participación de fiscalía. En el ejercicio contravencional, lo propio, no interviene fiscalía. Toda contravención va a ser manejada directamente por las partes inmiscuidas. Parte afectada, presunto infractor, ¿ya? No hay participación de fiscalía. Y lo último que decía es que ustedes deben tener claros ciertos conceptos que pueden llevarles a la confusión, pero que en el examen complexivo de derecho penal deben saber distinguir. No es lo mismo denuncia que querella. La querella es el acto propositivo que se plantea en un delito de acción privada. La denuncia es una forma de iniciar el proceso penal, ya sea de acción pública o contravencional. ¿Cuál es la diferencia? Que en un delito de acción pública no flagrante, yo presento mi denuncia ante fiscalía para que inicie la etapa preprocesal, que es la investigación, ¿ya? Y tenemos en cambio la denuncia que se presenta cuando se habla de una contravención que va directamente ante un juez de garantías penales, ¿ya? Ahora, continuamos. ¿Quién me ayuda dando lectura a esta diapositiva sobre la extinción de la acción penal? Vamos, ¿quién me ayuda? Extinción de la acción penal. 1. Amnistía. 2. Remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima, desistimiento o transacción en los delitos que procede del ejercicio privado de la acción. 3. Una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos del proceso penal. 4. Muerte de la persona procesada. Y 5. Prescripción. Perfecto, gracias, Odalis. Estas causas nos permiten comprender cuándo termina la acción penal, cuando ya no hay de por medio acción penal. Amnistía. ¿Quién otorga la amnistía, chicos? Esta pregunta también puede ir enfocada en el ámbito constitucional. ¿Quién otorga amnistía? Lo que sé es el presidente de la República y la Asamblea Nacional. Estamos casi en lo correcto, mi estimado Jaime. Amnistía, solo la Asamblea Nacional. Indulto, Presidencia de la República. ¿Sí? Tenemos aquí en el chat a alguien, veamos. Indulto, presidente, Alison, muchas gracias por la aclaración. Efectivamente, amnistía, Asamblea Nacional. Indulto, Presidencia de la República. Segunda causa. La amnistía es interesante, ¿no? Porque puede existir una resolución de parte de la Asamblea en donde se dé amnistía a un grupo de personas, normalmente, que se encuentren involucradas en un proceso penal, ¿ya? Entonces, automáticamente se extingue la acción penal por amnistía. Es una facultad privativa de la Asamblea Nacional. 2. Remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima. Desistimiento o transacción en los delitos que procede el ejercicio privado de la acción. Es correcto. El ejercicio privado de la acción, para que ustedes hagan un símil, es muy parecido a un proceso civil, ¿ya? La querella es parecida a una demanda, tenemos la contestación a la querella, incluso se maneja ya en el ámbito procesal la citación dentro de el ejercicio privado de la acción penal. Entonces, son delitos más cerrados que el legislador ha dado la posibilidad de que exista una renuncia libre y voluntaria, que se pueda generar una transacción, es decir, un acuerdo entre las partes. De hecho, aquí existe una audiencia que se conoce con el nombre de conciliación y juzgamiento, ¿ya? Entonces es parecido a un proceso civil. Tenemos primero la fase de conciliación. Si llegamos a un acuerdo, pues perfecto, se termina ahí. 3.
una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos del proceso penal. Existen circunstancias en donde está permitida la mediación, ya que es un proceso alternativo de solución de conflictos en materia penal, pero son circunstancias bastante esporádicas. Normalmente, esto, por ejemplo, aplica en delitos de tránsito por daños materiales, ¿ya? Ahí podemos llegar nosotros como partes a un acuerdo, yo te voy a pagar todos los daños ocasionados, asumo responsabilidad y también voy a pagar los daños al espacio público. Perfecto, acta de mediación, se pone en conocimiento de las autoridades respectivas y se termina el ejercicio de la acción penal. Muerte de la persona procesada, porque es importante esta causa que ustedes lo tengan presente. A diferencia de otras materias, como el tema civil, ¿ya? En donde la responsabilidad civil se puede heredar, es decir, si yo en este momento tengo deudas, no tengo un seguro de desgravamen en mi tarjeta de crédito y yo fallezco el día de mañana, yo puedo heredarle la deuda de la tarjeta de crédito a mis hijos. Tranquilamente, Diners Club me puede, a mí como hijo del señor Cristian Ceballos, empezar a cobrar el valor que mi papá dejó pendiente si no había seguro de desgravamen. ¿Ya? En el otro caso, volviendo al tema penal, yo mato a Natalie, pero el día de mañana sucede un accidente después de haber cometido este hecho delictivo y resulta que yo generando el escape que tenía planificado producto del acto ilícito que cometí, me caigo de un acantilado y bueno, pues fallezco. Automáticamente se extingue la acción penal, porque quien fue la persona que ocasionó la muerte de Natalie fue Cristian Ceballos. Si yo tenía dos hijos, mis hijos no pueden ser imputados por los actos que ha cometido mi padre, ¿ya? ¿Qué es importante que tengamos presente aquí? Tenemos un caso muy cercano, el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. En el caso de él, al padre se lo condenó por el delito de violación. A él no se le puede imputar bajo ninguna circunstancia ninguna responsabilidad o vinculación, a menos que esté justificada con el tema de la violación, porque la responsabilidad penal es personalísima, a diferencia de otras materias como la civil. Y la prescripción. Ahora, ¿quién me explica qué es prescripción? ¿Qué es prescripción, chicos? Natalie, anímate a participar. ¿Qué será prescripción? David, te escuchamos. Es cuando ha pasado un tiempo para ejecutar para exigir un derecho, por ejemplo. Es correcto, David. La prescripción es una forma de extinguir obligaciones por el paso del tiempo. En el tema penal, específicamente la prescripción va a permitir determinar si es que la acción penal se encuentra activa o no. ¿Ya? Existen reglas especiales para el cálculo de la prescripción. ¿Por qué razón? Porque en el Código Orgánico Integral Penal tenemos prescripción de acción penal, ¿ya? Del ejercicio de la acción penal, y tenemos la prescripción de la pena, que son cosas diferentes, ¿ya? Vamos a avanzar, chicos, porque ya nos queda una hora. Aquí está, prescripción de la acción. Aquí tenemos algunos de los casos y la manera en la que se aplica. ¿Quién me da, por favor, lectura a esta diapositiva? ¿Quién me ayuda con este tema? ¿Nadie? ¿Nadie se anima a leer los recuadros de la diapositiva? Yo leo. Leslie, Dice por favor. prescripción de acción. Respecto de los delitos en los que no se ha iniciado el proceso penal, A. El ejercicio público de la acción prescribe en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad prevista en el tiempo penal, contado desde el delito
que es cometido. En ningún caso el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de 5 años. B. El ejercicio privado de la acción prescribirá en el plazo de 6 meses contados desde que el delito es cometido. C. En el caso de un delito continuado, el plazo de la prescripción se contará desde la fecha en que la conducta cese. D. En los casos de desaparición de persona, los plazos de prescripción empezarán a contarse desde el día en que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente. De hacerse iniciado el proceso penal, el ejercicio público de la acción prescribirá en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad prevista en el tipo penal, contado desde la fecha de inicio de la respectiva instrucción. En ningún caso, el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de 5 años. En el ejercicio privado de la acción, la prescripción se producirá transcurridos 2 años a partir de la fecha de la citación de la querella. En el caso de contravenciones, el ejercicio de la acción prescribirá en 3 meses contados desde que la infracción se comete. De haberse iniciado el proceso por una contravención, la prescripción operará en el plazo de 1 año contados desde el inicio del procedimiento. Perfecto. Les pregunto, ¿existe alguna duda respecto de las reglas de la prescripción de la acción que ha dado lectura a su compañera Leslie? ¿Algo que quieren que les explique de mejor manera? Pregunten, chicos, con toda confianza, antes de pasar. Doc, ¿puede explicar cuándo la es continuado? A ver, lo que yo les decía es que un delito continuado, ¿ya? Un delito continuado es aquel que no se puede vislumbrar su inicio y su fin, sino hasta contar con elementos que nos permitan justificar dicha actuación, ¿ya? Les ponía un ejemplo. Un delito continuado, por ejemplo, podría ser el tema del secuestro, ¿ya? Y es bastante clara aquí la norma respecto de la prescripción de la acción. Nos dice, en el caso de un delito continuado, el plazo de la prescripción se contará desde la fecha en que la conducta cese. ¿Cuándo sería la fecha en la que la conducta cesó? Cuando, por ejemplo, un operativo de la Policía Nacional logra dar con el lugar y rescatan a la persona que se encontraba privada de su libertad, ¿ya? En un secuestro extorsivo, ¿ya? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas reglas, ¿no? Entonces, en el delito continuado tenemos, por ejemplo, al secuestro. Logramos dar a través de un operativo con la persona, se logra eliminar la circunstancia de privación de libertad, pues cuenta el plazo de prescripción de la acción desde que ha cesado dicha conducta, ¿sí? Que es importante también que tengan en cuenta como un dato bastante sencillo. En materia penal, lo que rigen son los plazos, no los términos. Ahí yo les pregunto a ustedes, que igual deben conocer, ¿cuál es la diferencia entre plazo y término? Términos son los días laborables, es decir, de lunes a viernes, y plazo, ahí ya se cuenta sábados y domingos. Exacto. Los plazos se cuentan todos los días calendario y en los términos se cuenta únicamente los días hábiles, ¿ya? En materia penal operan los plazos, con una excepción. ¿Cuál creen ustedes que es la excepción en donde operan términos y no plazos? En materia penal. ¿Cuál creen ustedes que será la excepción? Tal vez, doctor, ya dentro del proceso, Ya, pero ¿para qué? por ejemplo, para pedir audiencia, no sé. Vamos por ahí. Me está bien, David, que nos arriesguemos. En materia penal, únicamente operan términos para la interposición de recursos. Tengo el término de tantos días para interponer recurso de apelación. Tengo el término de tantos días para interponer casación. El resto es plazo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante que también tengan en cuenta de esta diapositiva? Como su compañera dio lectura y se pudieron dar cuenta, tenemos dos escenarios diferentes. Tiempos en donde se describe la prescripción de la acción, ¿ya? Si no se ha iniciado el proceso penal, y tiempos en donde se describe la prescripción de la acción cuando se ha iniciado el proceso penal, ¿ya? ¿Con qué inicia el proceso penal? ¿Alguien me puede explicar?
¿Con qué iniciará un proceso penal? Ya les voy a explicar La- más, pero quiero ver cómo les va. Leslie, Con la denuncia. ¿la denuncia ya marca el inicio del proceso penal, mi estimada Leslie? Puede ser con la instrucción fiscal. Perfecto, Kelsey. Perfecto. El proceso penal inicia con la fase de instrucción. ¿Cuál es la primera diligencia que se lleva a cabo en la instrucción? La audiencia de formulación de cargos. ¿Ya? En la audiencia de formulación de cargos, fiscalía, cuando es un delito de acción pública, ¿ya? Va a poner en conocimiento de los supuestos, en este caso sospechosos, que en ese momento se convierten en procesados. ¿Cuáles son los delitos de los cuales se les está acusando? ¿Cuál va a ser el tiempo que tienen para poder reunir con defensa técnica los elementos necesarios para su defensa? Entonces, el proceso penal inicia con la instrucción. La denuncia es una forma de poner en conocimiento una noticia del crimen, ¿no? Una, de poner en conocimiento, en alerta de la fiscalía, por ejemplo, que se ha perpetrado la comisión de una conducta delictiva. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta que con la denuncia no comienza el proceso penal? Porque yo puedo ir a presentar el día de mañana una denuncia en fiscalía y esa denuncia lo único que va a permitir es que inicie una fase preprocesal, que es la investigación, pero no existen procesados, lo único que en ese momento existen son sospechosos, ¿ya? Continuamos. Sujetos procesales, ¿ya? ¿Quiénes intervienen cuando hablamos de un proceso penal? Tenemos al procesado o los procesados. Estamos hablando del proceso penal. Procesado o los procesados, la víctima, fiscalía y la defensa técnica. Les hago aquí una consulta. ¿El juez o los jueces serán sujetos procesales? Sí, no, ¿por qué? No, porque los jueces no pueden ser juez y parte. Ya, muy bien, es correcto. En este momento nosotros estamos en un sistema acusatorio, ¿ya? Oral adversarial, ¿ya? Antes teníamos un sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo era bastante problemático porque el juez realizaba labores investigativas, ¿ya? Entonces era problemático porque el juez ya se empezaba a generar cierto criterio. Entonces, muchas veces no realizaba una valoración adecuada de los indicios, muchas veces no teníamos una investigación imparcial, sino una investigación en donde el juez ya se formuló cierto criterio y trataba a costa de cualquier cosa de conseguir ciertos elementos que les permita llevar a cabo el proceso penal y puedan acusar. Y luego el mismo juez juzgaba. Entonces, no era lo suficientemente imparcial. Ahora, ¿qué es importante? En este nuevo sistema adversarial, oral, ¿ya? En donde existen principios fundamentales como el de contradicción, el juez o los jueces ya no son sujetos procesales. Incluso, es bastante particular en qué sentido. El juez, por ejemplo, de garantías penales en un proceso ordinario, se encarga de sustanciar el proceso desde la formulación de cargos hasta la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Luego de aquello, el juez de garantías penales dice, bueno, gracias, he emitido mi auto de llamamiento a juicio, gracias, hasta aquí llego yo. Y para garantizar mayor imparcialidad, el Código Orgánico Integral Penal, nuestro ordenamiento jurídico, ahora contempla que la etapa de juicio, el juzgamiento, es decir, determinar si existe condena o ratificatoria de inocencia, se va a llevar a cabo por un tribunal de garantías penales. Incluso, esa es la novedad, que en materia penal en procesos ordinarios tenemos tribunales. En ninguna otra materia ustedes tienen tribunales de primer nivel. En ninguna otra materia. Ustedes plantean una demanda laboral
La conoce la sustancia y la juzga un juez de trabajo, pero es unipersonal. En materia de familia, lo propio. Solo cuando apelamos llevamos ante un tribunal de alzada en corte provincial. Ahora ustedes me dirán, pero doctor, sí existen tribunales de primer nivel, el Tribunal Contencioso Administrativo y Tribunal Contencioso Tributario. No es cierto, no son tribunales de primer nivel. Por eso en estas materias, dándole solo un tip, no existe el recurso de apelación. Son tribunales de alzada, operan como una corte provincial, ¿ya? Entonces, volviendo a materia. Sujetos procesales en el tema penal, únicamente procesado o procesados, víctima o víctimas, fiscalía y defensa. ¿Quién me ayuda dando lectura al artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, por favor? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? Ya le leo, profe. A ver, Natalie, muchas gracias. Ya. Atribuciones de la o el fiscal. Son atribuciones de la o el fiscal las siguientes. Recibir denuncias escritas o verbales en los delitos en los que procede el ejercicio público de la acción. Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos con la intervención del personal del sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o personal competente en materia de tránsito, conforme como lo dispuesto en este código. Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del ejercicio público de la acción, disponer al personal del sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o el personal competente en materia de tránsito, la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo en la recepción de la versión del sospechoso. Supervisar las disposiciones impartidas al personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses o a la autoridad competente en materia de tránsito. Recibir las versiones de la víctima y de las personas que presentaron los hechos o de aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores. Solicitar a la o al juzgador en los casos con las solemnidades y formalidades previstos en este código. La recepción de los testimonios anticipados aplicando los principios de inmediación y contradicción, así como de las víctimas de los delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Impedir por un tiempo no mayor de 8 horas que las personas cuya información sea necesaria se ausenten del lugar o de la forma establecida en este código. Disponer que la persona aprendida en delito flagrante sea puesta a órdenes del órgano judicial correspondiente a fin de que resuelva la situación jurídica dentro de las 24 horas desde que ocurrió la aprehensión. Disponer del personal del sistema especializado integral de intervención, medicina legal y ciencias forenses o autoridad competente en materia de tránsito, la identificación del sospechoso o de la persona procesada cuando la víctima o los declarantes no conozcan su nombre y apellido, pero aseguran que la identificación si la vuelve a verla, de acuerdo con las disposiciones previstas en este código. Solicitar al juzgador que las medidas cautelares y de protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el restablecimiento del derecho. Igualmente podrá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas cuando estime que la investigación practicada ha permitido desvanecer los indicios que lo motivaron. Ordenar el peritaje integral de todos los indicios que hayan sido levantados en la escena de hecho, garantizando la preservación y correcto manejo de las evidencias. Aplicar el principio de oportunidad. Disponer la práctica de las demás diligencias e investigaciones que consideren necesarias. Siempre que se limiten los derechos de alguna persona, se requerirá
requiera autorización de la o el juzgador. La o el denunciante o cualquier persona que a criterio de la o el fiscal deba cooperar para el establecimiento de la verdad tendrá que comparecer ante la fiscalía para la práctica de acto procesal respectivo. En caso de incumplimiento de la o el fiscal podrá solicitar la comparecencia con el uso de la fuerza pública. Ya. Listo, perfecto. Gracias, Natalie. Todas las atribuciones que acaba de leer su compañera le corresponden a la o el fiscal, ¿ya? Como ustedes pueden ver y tratando de remarcar algunas de ellas, es importante que se den cuenta que Fiscalía tiene la posibilidad de trabajar conjuntamente con el sistema especializado de investigación criminalística y medicina legal, ¿ya? Es importante que tengamos esto presente porque normalmente, ya en la práctica, Fiscalía cuando recibe una denuncia, corre traslado para que se lleven a cabo peritajes, por ejemplo, de parte de criminalística, porque tiene peritos especializados. También trabaja con la policía judicial. La policía judicial, de hecho, en la práctica es quien asigna lo que se conoce como agentes de investigadores, que son policías, ¿ya? Ellos se encargan también de dar consecución con algunas diligencias, a, por ejemplo, toma de versiones que no sean la versión del sospechoso o del procesado bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Eso es privativo para fiscalía. Bueno, pueden volver a revisar ese artículo de considerarlo necesario. Lo hemos dado lectura aquí en clases para que tengamos presente ciertas nociones. La prueba, ¿ya? La prueba tiene ciertos elementos esenciales que ustedes deben conocer. Primero, nexo causal y cadena de custodia. El nexo causal hace alusión a esa necesidad de que la prueba, de que el indicio, de que la evidencia, de que el elemento de convicción que se está aportando en el proceso penal, ¿ya? Nos permita a nosotros comprender que está vinculado o puede aportar con información relevante a los hechos de objeto del proceso penal, ¿ya? Ese es el nexo causal. La prueba tiene relación, conexión íntima, a más de la norma, con los hechos, que es lo principal, lo sustancial. Y la cadena de custodia. La cadena de custodia es esta figura jurídica bastante llamativa, en la cual ya sea fiscalía directamente o a través de la policía judicial, del sistema especializado de investigación criminalística y medicina legal, ponen a buen resguardo para evitar su manipulación de evidencia que considera trascendental para llevar a cabo un proceso penal. ¿Ya? Eso es la cadena de custodia. La cadena de custodia es un tema que ha ganado bastante fuerza, no únicamente a nivel nacional, sino que está respaldado también por tratados y convenios internacionales. La cadena de custodia en materia penal tiene tal trascendencia que es un elemento sustancial del debido proceso. Cuando se falta la cadena de custodia en algún elemento, con alguna evidencia que es trascendental para poder condenar a una persona, se puede declarar la nulidad de dicho proceso, ¿ya? Para que tengan en cuenta ese particular. La prueba. ¿Qué prueba tenemos en materia penal? El testimonio, la pericia y la prueba documental o el documento, ¿ya? Es importante que nos alejemos de las materias no penales, principalmente reguladas por el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP. Ahí tenemos una figura especial que forma parte de la prueba testimonial, que es la declaración de parte. No hay declaración de parte en materia penal. El Código Orgánico Integral Penal nunca habla de declaración de parte. Tampoco hay una prueba especialísima que ha sido incorporada a través del COGEP, que es la inspección judicial. No hay, no se habla de inspección judicial en el COIP, ¿ya? Y los principios que operan dentro de la prueba, que son la inmediación. ¿Quién me dice que es inmediación? ¿Quién me dice que es inmediación? Que el juez lleve el control de la audiencia. Está a cargo de... ¿Ya, Odalis? Bueno, ahí estamos aportando también elementos de otro principio que es el principio de dirección de audiencia, ¿no? La inmediación más bien hace alusión
a la obligatoriedad de la existencia del juez en una audiencia en la cual se van a ventilar derechos y se van a evacuar elementos probatorios. Es decir, el juez debe estar presente en estas diligencias. No sería válida una audiencia en la cual yo estoy evacuando prueba, en la cual yo estoy vertiendo mis alegatos, si es que el juez no está presente, ¿ya? Contradicción. La contradicción en materia penal es fundamental. Hace alusión a que si Fiscalía está presentando ciertos elementos probatorios, yo puedo contradecirlos, puedo refutarlos, ya sea con otros elementos probatorios o ya sea simplemente alegando, ¿ya? Libertad probatoria. La libertad probatoria hace referencia a esa cualidad que tienen todos los sujetos procesales en materia penal de incorporar cuánto documento, cuánto testimonio crean que sea importante para acreditar su teoría del caso. Pero, siempre y cuando no sea una prueba que contravenga a la norma y a la Constitución. ¿Sí? Por eso tenemos el siguiente principio, que es el principio de exclusión. ¿Qué quiere decir la exclusión? La posibilidad que yo tengo de determinar que cierta prueba ha sido adquirida de manera ilegal, por lo tanto debe ser excluida, que cierta prueba no cumple con los requisitos o parámetros esenciales de cualquier proceso, como por ejemplo estar en original o copia certificada, por lo tanto debe ser excluido. Y la igualdad de oportunidades, que todos los sujetos procesales tienen la misma oportunidad de poder practicar en el mismo periodo de tiempo elementos probatorios, sobre todo porque en un procedimiento ordinario, en materia penal, durante la fase de instrucción vienen a reforzarse aquellos elementos que de haber fase preprocesal, investigación, pueden ser necesarios que tomen mayor fuerza, ¿ya? Entonces, debe haber la misma igualdad de oportunidades tanto para la fiscalía cuanto para la defensa técnica de los procesados. Es decir, yo como procesado no puedo recibir de parte de fiscalía una contestación diciendo a su pedido de práctica de un metaperitaje no es válido toda vez que yo soy fiscalía y yo estoy acusando. No es correcto. Fiscalía tiene doble papel. Puede acusar, pero también tiene que actuar de manera imparcial y tendrá que disponer la realización de dichas diligencias para la acreditación de alguna prueba testimonial, pericial o documental. ¿Ok? Continuamos. Medidas cautelares y de protección. ¿Ya? Las medidas cautelares tienen como finalidad garantizar que el procesado o los procesados no se ausenten del juicio, principalmente porque en la mayoría de delitos no existe esta consideración de poder emitir una sentencia condenatoria o ratificatoria en etapa de juicio si es que no están presentes los procesados. Salvo excepciones que han sido reguladas a través de reformas constitucionales, a través de consultas populares, es que ahora, por ejemplo, en el cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, los tribunales están completamente capacitados para poder emitir una sentencia a pesar de que los procesados no estén dentro de la audiencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? ¿Cuáles son algunas de las medidas cautelares que contempla el Código Orgánico Integral Penal? Prohibición de ausentarse del país. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe. Arresto domiciliario. Dispositivo de vigilancia electrónica. Detención y prisión preventiva. ¿Ya? Es bastante interesante este tema. ¿Por qué razón? Porque ya existen pronunciamientos de Corte Constitucional, pronunciamientos también de Corte Nacional y también pronunciamientos internacionales, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos dicen estos pronunciamientos? La medida cautelar por excelencia, la que más conocemos, de la que más hemos oído, es la prisión preventiva. ¿Ya? La prisión preventiva es una medida cautelar restrictiva de libertad, ¿ya? Por lo tanto,
estos fallos, estas altas cortes, nos han mencionado que la prisión preventiva debería ser una medida cautelar que debería aplicarse de última ratio, como es generalmente el derecho penal, de aplicación de última ratio, por el amplio poder punitivo que tiene el Estado y por las consecuencias graves que pueden llegar a ocasionarse, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda es la aplicación de medidas cautelares no privativas de libertad, como las que les di lectura hace unos minutos. Sin embargo, aquí en el país les cuento que eso no sucede. La prisión preventiva normalmente es solicitada por todos los fiscales, porque tenemos fiscales que no son garantistas de derecho, sino fiscales que también por cuestiones propias de la institución, por sistemas internos de evaluación, tienen que tratar de medir su eficiencia a través de cuántas prisiones preventivas conseguí, cuántas sentencias condenatorias conseguí, pero que no aporten al 100% a un ejercicio real del derecho penal. ¿Ok? Y luego de eso tenemos las medidas de protección que vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Alguna duda? Doc, ¿cuál Díganme. es la diferencia entre detención y prisión preventiva? A ver, la prisión preventiva, como yo les explicaba hace unas clases atrás, la prisión preventiva es una figura que contempla la restricción de libertad por un periodo de tiempo bastante amplio, podría decir, y que no, en este caso, corresponde bajo ninguna circunstancia a un anticipo de una sentencia condenatoria. Por eso es que existen muchas quejas porque dicen, estuvo en prisión preventiva 3, 4 meses y ahora le acaban de condenar a 6 años. Debería realizarse una deducción de esos 4 meses de los 6 años a los que fue condenado. No sucede eso, ¿ya? Esa es la prisión preventiva, una medida cautelar que excede normalmente el tiempo de restricción de libertad para garantizar la comparecencia de él o de los procesados a la etapa de juicio, ¿ya? Mientras que la detención normalmente es esporádica. La detención se genera con un fin en específico. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, como medida cautelar la detención. Yo como juez emito una orden de detención en contra de Natalia Arciniega porque yo le di medidas alternativas no privativas de libertad, como por ejemplo la prohibición de ausentarse del país. Pero resulta que cuando ya vamos a celebrar la audiencia de juicio, ella no comparece. Entonces, yo giro una boleta de detención en propósito de que pueda ella comparecer a la audiencia de juicio. Es con un fin en específico. La prisión preventiva, en cambio, es mucho más amplia. Se le tiene a una persona restringida de su libertad. Es prácticamente defenderte sin libertad, ¿ya? Defenderte tras las rejas. Continuamos. Tenemos lo que es la flagrancia. ¿Quién me explica qué es flagrancia? Piénsele un momentito mientras escucho un mensaje que me acaba de mandar que es importante, un cliente, por favor.
Listo, a ver. ¿Quién me dice entonces qué es la flagrancia? ¿Qué entendemos por flagrancia, chicos? ¿Nadie? Puede ser cuando se le detiene a una persona en el momento que cometió un delito, o sea, justo en el momento que cometió un delito. Perfecto, Natalie, está muy bien. La flagrancia es aquella circunstancia en la cual a una persona se le aprende en la comisión de un acto delictivo, ¿ya? Ahora, tenemos ciertas características, ciertos parámetros para poder determinar si es que una infracción fue flagrante o no, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en la flagrancia, tenemos primer punto. ¿Quién me ayuda dando lectura a esta diapositiva? O si gustan, busquen el artículo de la flagrancia en el Código Orgánico Integral Penal, que es prácticamente lo mismo. ¿Quién me ayuda dando lectura? Yo, A ver, Odalis, por favor. la persona que comete el delito en presencia de una o más personas. Dos, la persona que se encuentre con armas e instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos que hagan presumir el cometimiento reciente de un delito. Y tres, la persona en persecución ininterrumpida de forma física o por medios tecnológicos desde el momento de la supuesta comisión del delito hasta la aprehensión, aun cuando durante la persecución se haya despojado de los objetos, documentos o contenido digital relativo a la infracción recientemente cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 48 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. Perfecto, gracias, Odalis. A ver, aquí tenemos ciertos parámetros, ciertas circunstancias que ustedes tienen que evaluar para poder determinar si es que una infracción es flagrante o no. Primero, si se ha cometido en presencia de una o más personas, esta en realidad no es la más fuerte. La 2 y la 3 sí. Si es que se encuentra una persona con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos que hagan presumir el cometimiento reciente de un delito. Primer punto. Se reportó hace media hora el robo del Supermaxi de la Real Audiencia. Resulta que en un operativo la policía viene, yo estaba fingiendo caminar por una calle aledaña, me solicitan la necesidad de revisar mi maleta y encuentran una sudadera, encuentran una máscara, encuentran una pinza para romper candados, etc., etc. Entonces, estos son elementos que les puede permitir a ellos presumir que estuve inmiscuido en el cometimiento de dicho robo, ¿ya? Cuando existe persecución ininterrumpida. Ahora, existe una modificación a este artículo, porque ahora dice persecución ininterrumpida de forma física o por medios electrónicos, tecnológicos. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos mucho más auge con los delitos electrónicos, ¿no? Existen delitos electrónicos que generan realidades alternas en donde puede existir la persecución ininterrumpida, ¿ya? De algún profesional del ámbito computacional y de algún perito especializado de la policía judicial para demostrar que se han encriptado, por ejemplo, algunos códigos fuente en propósito de generar el desfalco de 5 millones de dólares en el Banco Pichincha, ¿ya? Entonces, puedo tener yo una persecución tecnológica, ya no necesariamente física, por el auge y las condiciones que actualmente rigen dentro del mundo, ¿no? Es un mundo bastante globalizado. ¿Qué es importante que tengamos también presente? Que no se puede alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 48 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. Este tema también se reformó. Se les dio ahora 48 horas, antes era 24 horas. Entonces, para que ustedes vean que normalmente la policía no lograba ser lo suficientemente eficiente, entonces requirieron de una reforma normativa
que les amplíe el tiempo al doble, ¿ya? Porque muchas flagrancias se caían por eso. Llegaba la audiencia de calificación de flagrancia, en donde primero se especificaba cuáles son los argumentos que se tenía de parte de Fiscalía para determinar que una infracción fue flagrante, y luego de ello se formulaban cargos. Lastimosamente, no se lograban concretar y muchas veces no se calificaba la flagrancia por parte de los jueces porque las persecuciones superaban las 24 horas. Entonces, la ley era completamente mandatoria y específica. Fue 25, 26 horas, y qué pena, ya no califica como flagrante. Trátelo, por favor, con el proceso investigativo necesario, pero ya no se puede someter al trámite correspondiente cuando se habla de una infracción flagrante, que es mucho más rápido, ¿sí? Continuamos. Audiencia de... Doc, una pregunta. Entonces ahora la flagrancia se puede decir o sea, que dura 48 horas. La persecución ininterrumpida, de la cual estamos hablando como un elemento para calificar la flagrancia, no puede superar las 48 horas. Antes no podía superar las 24 horas, ¿sí? Para que lo tengan presente. Pero ahora, supongamos que se dio la detención o la aprehensión, perdón, a la hora número 49:50, ya no califica flagrancia, ¿ya? Aquí hay una falla, ¿ya? En esta, no, perdón. En esta diapositiva, ustedes van a ver el procedimiento de la audiencia de calificación de flagrancia, de una manera bastante resumida. Les voy a explicar. Una vez que se ha logrado determinar que efectivamente una persona ha sido aprehendida por la comisión de una infracción o delito flagrante, que se presume flagrante, dentro de las 24 horas subsiguientes debe llevarse a cabo esta audiencia. Este tema normalmente, no sé si han tenido algún familiar, algún conocido, suele darse en infracciones de tránsito, ¿ya? ¿Sabes qué, primo? Me cogieron aquí en la Occidental. Lo que pasa es que he consumido alcohol, entonces me están llevando en este momento, la gente dice detenido, en realidad es aprendido. Entonces me dijeron que me van a llevar a la unidad de la pradera y que ya voy a tener la audiencia, ¿ya? Eso fue una infracción flagrante, se lo cogió en la comisión en el momento. Entonces, dentro de las 24 horas subsiguientes a la aprehensión, debe llevarse a cabo la audiencia respectiva. Por eso tenemos unidades de flagrancia y también hay jueces de turno especializados en materia de tránsito. Ellos deben tranquilamente sentarse en sus escritorios y esperar los reportes y los casos que lleguen, porque pueden llegar a cualquier hora, ¿ya? En la audiencia de calificación de flagrancia, como les explicaba hace unos minutos, lo primero que se va a ventilar por parte del juez es si es que se han cumplido con los presupuestos del Código Orgánico Integral Penal, es decir, si es que la persecución no excedió el tiempo que se ha planteado, si es que también se ha logrado corroborar que existieron elementos que puedan presumir que la persona estaba involucrada en la comisión de un delito, y si es que tal vez la comisión del mismo se perpetró en presencia de varias personas, ¿ya? Si es que pasamos del filtro de calificación de flagrancia, viene la formulación de cargos, ¿ya? En la misma audiencia se formulan cargos, es decir, perfecto, se calificó la flagrancia como válida, por favor, señor fiscal, formule cargos, ¿ya? Procedo a la formulación de cargos. ¿Qué se hace en la formulación de cargos? Yo establezco, le permito conocer a los procesados ya desde ese momento, ¿ya? ¿Cuáles son los cargos que les estoy imputando como Estado? ¿En dónde están contenidos? ¿Y cuál es el posible resultado o pena a aplicar? ¿Ya? Solicitud de medidas cautelares. En esa misma audiencia, el fiscal puede solicitar medidas cautelares, prisión preventiva, uso de dispositivo electrónico o grillete electrónico como lo conocemos, prohibición de salida del país, presentación periódica ante alguna autoridad, etc., etc. Igual tendrá que discutirse en la audiencia la necesidad, por ejemplo, del establecimiento de la prisión preventiva. La prisión preventiva debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, si yo soy una persona que nunca ha tenido conflicto con la ley, no soy reincidente, ¿ya? Y logro demostrar arraigo. ¿Qué quiere decir el arraigo?
logro demostrar que tengo un trabajo estable, logro demostrar que tengo una familia, no es causa suficiente como para que puedan decir, bueno, prisión preventiva. Yo puedo tranquilamente a través de mi defensa técnica manifestar que otro mecanismo alterno, no privativo de libertad, como la prohibición de salida o la necesidad de presentarme de manera periódica ante alguna autoridad, es más que suficiente y que no es necesario la prisión preventiva, ¿ya? Como una medida cautelar. Y también se pone en conocimiento la apertura de la etapa de instrucción, que es lo que conversábamos con una compañera suya hace unos minutos, ¿no? Yo preguntaba, ¿cuándo comienza el proceso penal? Y me dijo con el inicio de la instrucción. Evidentemente, la instrucción tiene como primera fase la formulación de cargos. Entonces, se da inicio a la etapa de instrucción. Se tendrá que manifestar cuál es el tiempo por parte de Fiscalía que va a durar la instrucción. Y la instrucción viene a ser este último momento en el cual se van a recabar todos los indicios, toda la evidencia necesaria para poder continuar con el proceso penal, ¿ya? Entonces, esto es importantísimo que ustedes lo tengan presente. Dentro de las próximas 24 horas a la aprehensión, formulación de cargos, solicitud de medidas cautelares y apertura de la etapa de instrucción, ¿ya? Continuamos. Estas son las medidas de protección, ya son bastantes. Yo les recomiendo más bien que esto puedan leer de una manera bastante tranquila, un poco más calmada en sus casas. Las medidas de protección normalmente se aplican, no es lo mismo que una medida cautelar. La medida cautelar lo que busca es asegurar que el procesado, los procesados estén en la etapa de juicio. La medida de protección busca que la violación, vulneración, algún bien jurídico protegido cese, termine, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una medida de protección es una orden de desalojo. Se me ocurre prohibición de acercarse a una persona. La medida de protección más conocida es lo que normalmente nosotros hemos escuchado, que es la boleta de auxilio. Eso es una medida de protección, es una orden, una restricción que tiene una persona a poderse acercar a determinado límite de distancia de una persona porque ya ha existido algún indicio de maltrato, de alterar su integridad física, sexual, ¿ya? Entonces, eso es una medida de protección. No es del mismo fin que una medida cautelar. Plazos y términos, lo que les estaba comentando hace unos minutos. En materia penal cuentan plazos, los plazos son todos los días y los términos son solo los días hábiles. Pero los términos sí se van a poder computar en materia penal para la interposición de recursos. El inicio investigativo, ¿ya? Yo lo he puesto de esta manera para que lo entendamos bastante sencillo, ¿no? Cuando yo preguntaba cuándo inicia el proceso penal, una compañera suya me dijo a través de la denuncia. La denuncia no genera el inicio de un proceso penal propiamente, ¿sí? No genera el inicio de un proceso penal propiamente. Hay circunstancias y circunstancias. Pero la denuncia sabemos que sí puede en un proceso ordinario, que les voy a explicar más adelante, iniciar un proceso investigativo, ¿ya? Que es una etapa preprocesal. También puede haber el informe de supervisión de alguna autoridad o ente de control, como por ejemplo Contraloría General del Estado, de alguna superintendencia. Pueden emitir algún informe. Ahora, las entidades que tienen más participación emitiendo informes de supervisión son la Contraloría General del Estado para aquellos delitos como el peculado, enriquecimiento ilícito, y la Unidad de Análisis Financiero, que es la UAFE. La UAFE normalmente emite un informe que se conoce como ROI, ¿ya? Este informe es un análisis generalmente de cómo se maneja la situación financiera de una persona natural o jurídica. La UAFE está muy direccionada al blanqueo de capitales o lavado de activos, ¿ya? Entonces puede emitir un informe de supervisión que puede dar inicio a un proceso investigativo en materia penal. Un auto o una sentencia. Puede existir la probabilidad, por ejemplo, de que algún juez determine necesariamente el inicio de alguna etapa investigativa por algún hecho que ha sido puesto en su conocimiento. Entonces, les explico de mejor manera. Por ejemplo, hace un tiempo atrás tuve una audiencia expedita por una contravención de tránsito, algo bastante simple, bastante sencillo. Pero yo logré rebatir justamente la existencia de la infracción de la contravención por exceso de velocidad, porque logré demostrar que
el carro y mi cliente no podían haber estado en la fecha que se les acusaba de la comisión de dicha infracción. Ya, probé con testimonios, con certificados de trabajo, etc., etc. Entonces, se presumía la existencia de una falsificación de placa, ¿ya? Existía una duplicidad en una placa vehicular. Entonces, lo que hizo la jueza es falló a mi favor, pero también inició un proceso investigativo y remitió copias certificadas a la Fiscalía de Rumiñahui, ¿ya? Entonces, de ella, a través de su resolución, dio inicio al proceso investigativo, ¿ya? Continuamos. Esta fase preprocesal es de lo que vamos a hablar en este momento. Esta fase preprocesal es lo que se conoce como investigación previa, ¿ya? La investigación previa no es proceso penal. Vuelvo y repito, fase preprocesal. Si es que en el examen complexivo les pregunta, ¿la investigación previa constituye el inicio del proceso penal? No, no constituye el inicio de ningún proceso penal. Es una fase preprocesal, ¿ya? En delitos hasta 5 años, la investigación previa puede durar 1 año. En delitos de más de 5 años, la investigación previa puede durar hasta 2 años. Cuando existe desaparición, tiene una regla especial y puede existir la posibilidad de plantear una solicitud de archivo cuando se excede el tiempo. Ahora, ¿qué me gusta siempre a mí decirles a mis alumnos? Si es que yo me excedo el tiempo que ha sido planteado por el Código Orgánico Integral Penal, dependiendo de la pena aplicable al delito que se pretende investigar, ¿ya? Y ha pasado ya justamente el periodo que se ha establecido, hay un exceso, yo puedo solicitar el archivo de la investigación previa, ¿ya? Pero ojo, el solicitar el archivo no significa que se coarta a la o el fiscal de la posibilidad de volver a reabrir el caso en etapa investigativa o de la posibilidad de decir, no, ya se excedió el año, ya se excedieron los 2 años, pero yo considero que puedo seguir investigando porque hay elementos de trascendencia. La única manera que existe para bloquear al fiscal de lleno, para el conocimiento de una presunta infracción, es a través de la prescripción del ejercicio de la acción, que fue lo que ya estudiamos hace unos minutos atrás, ¿sí? Entonces, tenemos estos tiempos establecidos, se puede dar una solicitud de archivo, pero no es mandatorio el terminar con esa fase investigativa por parte de Fiscalía, a menos que la infracción se encuentre prescrita. Ahora, quiero escucharles a ustedes. Ahí sí, busquen en Google, no importa, les voy a dar estos minutos para poder terminar. Quiero que encuentren y que me digan, de acuerdo a las últimas reformas que han existido por consulta popular, los últimos cambios normativos, cuáles son los delitos imprescriptibles aquí en nuestro país. No prescribe. ¿Qué delitos son imprescriptibles? Nos vemos a las 9:51. Espero que por favor en este momento busquen y puedan participar.
Listo, chicos, ya para terminar. ¿Quién me dice cuáles son los delitos imprescriptibles actualmente en nuestro ordenamiento jurídico? Doctor, yo Claro que encontré sí, David. en el artículo 16, me parece que es, del COIP, menciona que son imprescriptibles la agresión a un estado genocidio, la lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, las acciones legales por daños ambientales y los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena. Perfecto, David. Te agradezco mucho. Bueno, ya tienen el dato de parte de su compañero. Esto es importante que también lo refuercen. Normalmente suele ser una pregunta de examen complexivo. Y vamos avanzando ya con el proceso ordinario en la próxima clase. Hemos llegado hasta la fase preprocesal con algunas figuras y elementos importantes a considerar. Tengan una excelente noche, descansen y pues sigan leyendo el Código Orgánico Integral Penal y sigan instruyéndose en la materia. ¿Ok? Pasen muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.